Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. El gobierno de Aruba apoya 100% el proyecto de All Inclusive en San Nicolás, Bahía Príncipe. La conferencia HCCA traerá a diferentes socios de la industria médica para buscar alternativas para el cuidado médico en Aruba. Fuertes batallas se presentan en Perú entre policías y la comunidad, quienes están protestando. En Aruba se inició un proyecto de información para los turistas. Fuerte caída vuelve a sufrir el español Enrique Iglesias en uno de sus conciertos. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Después de muchos meses de haberse firmado el MOU entre el gobierno de Aruba y las directivas del hotel que vendrá en San Nicolás, Bahía Príncipe, el ministro Otmar Oduber indicó que ellos están apoyando 100% este proyecto de All Inclusive que vendrá en esta área de Aruba. El ministro Otmar Oduber le puso el énfasis que este gobierno está atrás de este proyecto el 100% de Bahía Príncipe para poder crear empleo en el área, el cual encierra entre 500 a 600 personas que vivan en esta área y que quedarán allí también. La consecuencia de esto es que ellos tendrían que comprar sus cosas en la parte de arriba, reforzando así la economía del área de San Nicolás, mientras que ellos tendrían más tiempo para sus familias. Aparte de esto, deberán tener car rentals para dar servicio. Todo esto con base en el próximo proyecto que se llevará a cabo en San Nicolás llamado Bahía Príncipe. Allí deberán también tener transporte público, donde los taxistas tendrán que ir al área de San Nicolás. Deberán haber souvenirs, shopsland, etc. El ministro Otmar Oduber se mostró también sobre el hecho de que se está listando un plan corto, a mediano y a largo plazo, donde se asegura que se crearán flujos y desarrollos económicos comerciales en este momento. Basado en el estudio de ATA, se calcula que alrededor de 30.000 personas podrían visitar el área de San Nicolás, sea que se estén quedando en un hotel en esta área, o sea que ellos hayan venido a través de crucero o se estén quedando en nuestra isla. También el mandatario indicó que ellos no han recibido ningún hotel que estará ubicado en esta área como el actual en San Nicolás. Bahía Príncipe se conoce por la forma estratégica en que ellos van a diferentes áreas para hacerlo más atractivo, y Aruba siente que esto está viendo la calidad de los proyectos que están poniendo en sitios que aún faltan desarrollos, pero con este tipo de proyectos están viendo que estos grandes desarrollos se podrían realizar. En otras noticias, la próxima semana iniciará la conferencia HCCA, que tiene como base los cuidados de la salud en Aruba. Allí diferentes oradores estarán presidiendo esta charla, la cual tiene como meta reunirse con diferentes socios en la industria de la salud para buscar formas y alternativas para mejorar la salud en la isla y buscar un tipo de cooperación para dar un excelente servicio en el cuidado médico. Desde el 1, el 2 y el 3 de junio, Aruba será la sede del primer Healthcare Conference Aruba HCCA, que traduce Conferencia del Cuidado de la Salud en Aruba, con la participación de funcionarios y formuladores de políticas de salubridad en los países del Reino Holandés. Esta conferencia fue una sugerencia que vino desde IPCO. HCCA tomará lugar durante la Semana de la Salud en Aruba, y después de la conferencia se llevará a cabo también el Expo Salud en Renaissance Convention Center. La meta de esta conferencia es traer a socios juntos con la meta de discutir y venir con sugerencias y resoluciones que deberán contribuir al control de los gastos en la salubridad pública en Aruba, pero también para las otras islas en el Reino Holandés. Es por esto que la participación de ellos en esta conferencia es procedente de todo el Reino Holandés. La conferencia, según el ministro de Salubridad Alex Schwengel, explicó durante una conferencia de prensa, es sumamente importante para Aruba. Por medio de este evento se quiere lograr llegar a un tipo de cooperación, principalmente en los socios de la industria de la medicina de este sector, ya que una cooperación no es un lujo, sino una necesidad.
Aruba, él explicó, tiene un mercado pequeño de algo más de 100.000 habitantes que lo hacen muy caro para poder hacer ciertos procedimientos médicos localmente. Por eso esta conferencia de la salud es muy importante para mirar herramientas técnicas que se podrían desarrollar para la salud de la isla. Damos inicio en esta ronda internacional. Atención que un muerto dejó una violenta jornada de protestas entre trabajadores mineros y la policía en Marcona, en Perú. Ellos denunciaron que fueron despedidos injustamente. Los disparos y las bombas lacrimógenas parecían interminables. El caos y la violencia se apoderó de la localidad de Marcona, en Ica, durante la protesta de trabajadores mineros de la empresa Shogun. Los mineros, apoyados por los pobladores, intentaban bloquear la carretera de ingreso a la ciudad, originando enfrentamientos con los agentes del orden. Durante el conflicto, un poblador resultó gravemente herido. Unos manifestantes intentaban trasladarlo a un lugar seguro en medio de la densa humareda de los gases. Luis Quispe Chumbe, de 38 años, murió cuando era trasladado al hospital de Nazca. Otro morador también resultó herido de bala. El hecho no hizo más que enardecer a los manifestantes. Una turba atacó las oficinas de la empresa minera, quemando una camioneta y destrozando otras. El alcalde de Marcona y sus regidores por poco son agredidos por los manifestantes que rechazaron su presencia. Es un tema muy independiente de la municipalidad. Nosotros no somos ajenos de la situación que está viviendo acá Marcona. Nos hemos comunicado, le hemos comprometido al presidente regional que por favor interceda. Él mismo me ha llamado. Hace 7 días, los mineros acatan una huelga exigiendo la reposición de 60 de sus colegas, que según indican fueron despedidos arbitrariamente por una empresa Service que se declaró en quiebra. Dicen que Shogun está preparado para aguantarnos 7 días, y 7 días vamos a estar así. El enfrentamiento dejó más de 5 pobladores heridos. A través de un comunicado, la empresa minera Shogun rechazó los actos vandálicos que se registraron en sus instalaciones durante la huelga de trabajadores y anunció que tomarán acciones legales a quienes resulten responsables de estos hechos de violencia. Cámaras de seguridad captan el momento en que 2 hombres a bordo de una moto fueron atropellados por un camión al cruzar una intercepción en el centro de la ciudad de Dajabón, en República Dominicana. Uno de los jóvenes perdió la vida y el otro quedó gravemente herido. Todo ocurrió ante los ojos de un señor que caminaba por la vía y quien, de haber apresurado su paso, quizás hoy no lo habría podido contar. Fueron identificados los 2 jóvenes que resultaron heridos en esta ciudad tras chocar de frente las motocicletas que conducían. Edison González, de 25 años, y José Martínez, de 29, residentes en Los Hidalgos, en la provincia de Puerto Plata, sufrieron heridas en diferentes partes del cuerpo. El accidente ocurrió en el sector de Curva, en las inmediaciones del Instituto Tecnológico San Ignacio de Loyola, en la carretera que conduce hacia la localidad de La Loma de Cabrera. De acuerdo a versiones recogidas en el lugar del accidente, González y Martínez se desplazaban en la moto en estado de embriaguez. Uno de ellos falleció.